Aquí vamos a tener la siguiente invitada, es Lorena Salazar Mazo. Tal vez ustedes hayan escuchado el nombre de este libro, Esta herida llena de peces, hayan llorado con este libro y hayan sentido lo que es ser madre y este homenaje que ella hace al Pacífico, y después hayan leído Mal de Niña, esa historia de esta niña y este abandono en el que se encuentra, y esta historia tan inocente pero con una poética tan bella. Estas dos novelas, esta por ejemplo ha sido catalogada como una de las mejores 20 novelas en este siglo en Colombia. Para ustedes está aquí Lorena Salazar, escritora. Vamos a ver al final, el final más doloroso que he leído. Sí, pues no vamos a contar el final. Estaría ya en NPC, es mi favorito. Muchas gracias a Dani 14, o sea, es Dani 14. A ver, nombre del libro recomendado pues hombre, acabo de hablar de Estaría llena de peces, pero estaba hablando antes de Era más grande el muerto y también de Mal de Niña. Este libro es, vea, mire, todo narrita. Yo anoto aquí las cosas que me gustan. Este libro también es precioso, con una poética y una forma de narrar sutil y creciente, en el sentido de que te dice menos, te dice más de lo que tú lees ahí. A mí me gustan esos libros que son sugerentes, que te sugieren muchas cosas, que te dejan espacios abiertos para que tú los llenes, y con una poesía que ella tiene natural. Ojalá y uno tuviera esa poesía, por Dios, para escribir. Ahora vamos a mirar aquí si estamos con Lorena Salazar. Vamos a buscarla. Lorena. ¡Ay, sí! Hola, por fin. ¿Vieron qué? Muy bien, perdón, la tecnología me estaba dando problemas. Ah, no, no te preocupes, que a mí también me da muchos problemas a veces. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien estar aquí conversando contigo. Hace rato que no tenemos un espacio común, pero las veces que he estado en la librería ha sido muy especial, entonces bueno, encantada de estar así, aunque sea virtual. Ah, bueno. Quiero aclarar, bueno, que como esto es espontáneo, tú estás ahí también asumiendo el rol de madre, entonces podemos escuchar, ah, asumiendo el rol de madre, y de eso se trata esto de la espontaneidad y el mundo de la tranquilidad. Ahora sí, entremos como en materia. Vení, la gente es muy chismosa y la gente ¿cómo no le va a preguntar? ¿Estás escribiendo algo ahora en este momento? Pues en este momento no, pero en estos días andas escribiendo novela, cuento, ¿qué estás escribiendo? Sí, pues hago lo posible por estar siempre escribiendo algo y estoy con novela, digamos, que es lo que hasta el momento lo que más me gusta, pero realmente no pienso, no me cierro mucho cuando estoy escribiendo sobre el formato y decir es novela y ya, sino que se pueda leer como una novela más bien. Entonces estoy en eso ahora, espero eh, tenerlo listo pronto. Vamos a ver. Pero Vamos, vamos, y sería pues tienes alguna temática o sobre qué se trata, pues si nos puedes contar algo de eso, pues, no, sin, sin, a si se ver, puede decir, ¿no? bueno, un poquito como a nivel general. Trata mucho sobre la pregunta por la soledad, no en un contexto puntual, sino la soledad a través de toda la vida del ser humano, desde que es niño y se enfrenta a muchas situaciones hasta muy entrada la adultez y la, cómo esa soledad tiene esa raíz niñez y cómo va evolucionando. Yo sé que así no suena muy atractivo, pero bueno, ya en la historia va tomando otro color y digo la soledad porque es lo que más tengo en este momento dándome vueltas justamente por la escritura, pero obviamente hay personajes y reflexiones y pensamientos de esos personajes que también me tienen muy interesada en la escritura. El, el,
No, a mí sí me suena mucho porque, pues, digamos, la soledad es un gran tema y eso hace la literatura y eso yo creo que tú lo has venido haciendo con otros temas. Uno siempre habla como de los mismos temas disimuladamente, o sea, en Mal de Niña hay una soledad, en esta herida llena de peces hay un temor a la soledad, hay un miedo a la soledad y hay un abandono. Entonces, no, eso no es que suene así, suena bien y bueno, esperaremos ese libro con ansias, pues porque también todo el mundo está comentando, soy fan. Yo también soy uno de los promotores y fanáticos de tu literatura. Además que eso es una mujer que escribe eh, con intuición, ¿cierto? O sea, tienes una gran intuición para saber qué funciona y qué no funciona en las frases. Yo he visto que tienes ese don como una... yo te asocio mucho, ¿sabes qué? Ve, cuando yo leí Hamlet, ahorita que está tan de moda el libro de, de la vida pues de Anne Hathaway y esto, yo lo asociaba mucho con tu libro, ¿sabes? Por un tema de escritura, por un tema de la naturaleza, por un tema de ser madre, por un tema de la conexión ancestral con la naturaleza y con el entorno. También se lo recomiendo a ustedes para que lo lean, si no lo han leído, Hamlet. Eso es un Eh, gran elogio, creo que demasiado grande, pero no, a mí me parece, no, hay un tema también de la narrativa del el presente, narrar en presente. eh, hay también unos temas donde convergen. O sea, si yo hubiera estado en la universidad, hubiera hecho un trabajo, pues vea, asociando esas dos historias, porque hay un tema de madre, hay un tema de hijos, pues hay como todo que converge y se conecta. Y además hay una poesía que la gente entiende poesía muchas veces como aquello que rima, ¿cierto? No, hay una poesía narrativa muy buena en los dos, ¿cierto? Entonces, no, es un piropo, pues eso es la precisión mía personal. O sea, no es tampoco un tratado ni nada de esas cosas, es lo que yo siento cuando leo la literatura y tu literatura y cuando me pensé en Hamlet en estos días. Oíste, vamos a hablar pues de los libros tuyos. ¿Vos qué estás leyendo en este momento? bueno, no, primero Dani, gracias por la invitación y gracias también por tu apoyo desde el comienzo con mis libros. De verdad que ha sido muy, muy valioso para mí y te repito, estos espacios eh, me, me hacen muy feliz porque no voy a muchas cosas, tampoco ahora no puedo tanto. Entonces, que tengamos la oportunidad de hablar y de hablar de libros, pues me alegra. Y bueno, estoy leyendo, cuando tú me contaste y me hablaste de los libros de la vida, es una pregunta muy difícil porque uno tiene muchos libros, como ya te imaginarás y seguro otras personas te lo han dicho, y que también los libros van cambiando según el momento. Entonces, hay libros que son importantes para mí en este momento de escritura, por lo que estoy trabajando, pero también hay otros libros que fueron importantes para cada libro que he escrito, pues para los dos libros que he escrito por separado, libros que independientemente de la escritura también me marcaron, entonces bueno, es como una comunidad muy grande de libros que traer han sido importantes en todo ese proceso, ¿cierto? Que me ha acompañado y que siguen acompañándome de alguna manera. Y también elegí un poco como alguna variedad allí. Entonces, quiero empezar por uno de los más importantes para mí, que es Los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio, que yo lo he hablado mucho y ya aparezco evangelizando este libro, pero sobre este libro, pero es toda la obra de poesía de Marosa Di Giorgio. Si no estoy mal, solo falta uno de los libros que es La Flor de Lis, pero el resto están aquí y yo la conocí hace mucho tiempo, antes incluso de ir a vivir un tiempo a Montevideo, y tuve la oportunidad de leerla y de leerla estando allí. Si bien ella creció en Salto y vivió después en Montevideo, sí que pude entender un poco la mirada y la visión sobre la escritura y sobre la reflexión interna que hace eh,
de la escritura que nos puede llevar, por ejemplo, a una pregunta por la tierra, a una pregunta por las mujeres en cuanto madres poderosas, en cuanto vírgenes, en cuanto a no con un discurso muy articulado, sino todo alrededor de ese universo poético donde podemos encontrar desde ninfas hasta una flor, sea una dalia, sea una rosa, una margarita, que también puede ser una diosa o una gran virgen. Entonces, miren que suena o puede sonar un poco extraño, pero todo ese mundo, ya que desde el jardín de su casa, en Salto, Uruguay, empieza a llegar a todos, no solamente a todos los jardines de nuestras casas, sino también a la pregunta por la palabra. Entonces, la forma como escribe Marosa y la forma como se acerca a las cosas sumamente pequeñas y cotidianas nos muestra otra cara del lenguaje y a la vez nos muestra otra cara de esas cosas que a veces vemos y no les prestamos atención, o que vemos una silla o un árbol, como un árbol, sí hace parte de la naturaleza y es lindo, pero que se queda ahí. Y algo que tienen en común los escritores uruguayos es eso, que, o lo que yo he visto, o lo que me ha interesado mucho más, es eso, que las cosas tienen un respeto o merecen un respeto y ellos se lo dan, y es algo que he intentado aprender muchísimo, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, si hablamos de este asunto de la soledad, eh, estamos en una casa y estamos solos, no consideramos los objetos de esa casa como una compañía. Y, y también lo pueden ser porque tienen un valor histórico, porque vienen de algún lugar, porque también tienen una historia que los trajo hasta aquí, en fin. Todo eso también es una compañía y hay una relación con los objetos. Entonces, bueno, me extendí, pero es porque Marosa es muy, muy especial para mí y bueno, es la primera en esa lista. Bueno, ahí tocas dos cosas que a mí me parecen importantes, sobre todo de un autor y de un lector también, y que eso es lo que nos lleva a la profundidad de esas cosas, y es preguntarse. Nosotros a veces no nos preguntamos las cosas, vamos por la vida como unos zombies que ahí vamos y ahí esto, ¿por qué? Porque así debió ser y así existe y así está. Y yo creo que hay unos seres como, bueno, nosotros los que nos gusta la literatura y los que les gusta escribir también y escriben, ¿cierto? Y que escriben bien, no como uno, sino que escribe haciéndose preguntas a fondo. Entonces vos ahora te hablabas de las preguntas por la soledad. Y eso a mí me parece muy clave y muy bonito y muy aportante del tema literario de leer. Y lo otro, los objetos. Uy, lo que dices es muy, porque uno sin objetos, vea, uno se pone a mirar y uno sin objetos no es nada, Lorena. O Sí. sea, uno dice, y esta casita, vea, yo aquí tengo el baúl, aquí lo estoy viendo, el baúl de mi abuela, que es el tercer libro que voy a hacer, que es del baúl de mi abuela, que es la única herencia que ella me dejó. Y ese baúl tiene un montón de cosas, entonces representa un montón de vainas, y a veces nosotros vamos por ahí como al garete, y yo creo que también es un poco observar más, mirar más, eh, la cama, la silla, qué representa para nosotros las cosas. Qué bonito eso. Yo, contrario a lo que tú dices, que no llama mucho la atención, sí me llama mucho la atención en todos los papeles salvajes, sí es de esas preguntas y preguntarse eso, o sea, y mirar con ese otro ojo las cosas. Me parece genial. Y también la gente ahí lo está diciendo. Muy Bueno, bien. ¿y ese lo leíste cuándo? ¿Ese lo leíste? Vamos a hacer cronológico o de atrás para adelante? En desorden, en desorden. En desorden, vamos viendo. No hay Sí. un top uno ni top 5 ni nada, sino vamos diciendo cosas. Listo. Bueno, la verdad es, ¿qué año empecé a leerlo? En 2021 más o menos, o sea, hace poco, a leerlo ordenadamente y no por partes, y no en internet, sino con sus libros. Y, y no sé si haya llegado al final, o sea, porque lo leo por libros, pero lo leo también en desorden, vuelvo y empiezo. Entonces tengo una serie de citas y anotaciones allí que a las que vuelvo muchas veces, y esa es otra cosa. Por ejemplo, me pasó una vez con un libro que no lo terminaba de leer porque no quería justamente terminarlo y era muy corto. Y, y era un simple capricho y con este me ha pasado así, o sea, llego a un punto y me devuelvo y le doy vueltas otra vez y lo tengo como un libro de consulta, más que un libro que leí que ya voy a guardar y voy a decir, bueno,
lo voy a concluir, no, lo vuelvo a él una y otra vez y creo que será así por mucho tiempo. Espero que así sea. Si uno tiene esos libros, yo también guardo guardo, no, tengo ahí lo que llaman la mesa de noche y los paisas decimos nochero, ¿Verdad? What, a Walt Whitman, Hojas de Hierba, y siempre estoy leyéndolo ahí un poquitico y Sí. tal. Es que la poesía es muy buena, sobre todo en la noche, para despejarse uno y como que uno se va todo el día diciendo, este día es una porquería, la vida es una porquería, entonces ya uno lee por la noche, no, está bonita y ya por eso uno se acuesta. No, y ese libro de Whitman es precioso también. Hay Es mucha una belleza. preciosidad. Voy a anotar este. Yo no conocía Los Papeles Salvajes y si tiene toda la casi compilación de la poesía de ella, pues a por él, para que la gente lo anote ahí. Listo. Este otro libro otro de los libros entonces sería el segundo, ya para la gente que se acaba de conectar, estamos con Lorena Salazar, la escritora de Esta herida llena de peces y la escritora de Mal de Niña, escritora colombiana que pues nos está contando sobre sus libros de la vida y hasta ahora pues hemos hablado de muchas cosas conceptuales y de vainas, de cómo nosotros sentimos la literatura, porque de eso se trata, y Los Papeles Salvajes de Marosa Di Giorgio, que a mí sí me cuesta, ese debe ser italiano, pues es el apellido. Sí. Yo soy guayo, pero debe ser italiano. Sí, pues para seguir con Italia, Cesare Pavese, El oficio de vivir. Sí. Eh, Me interesa mucho la lectura de diarios porque como lectora, pero también como una lectora que sigue, por supuesto, aprendiendo del oficio, encuentro mucho por aprender en los diarios y me explico, no solamente de las experiencias de vida y demás que, por supuesto, los autores y las autoras dejan allí, sino esos problemas relacionados a la escritura, o sea, que están unidos a desde un asunto narrativo hasta una pregunta por una palabra, hasta la tristeza o la angustia por escribir ciertos temas. Todo eso me llama mucho la atención. Entonces, como bien lo sabes, el momento de escritura es bastante solitario y a veces uno, o sea, no hay a quien preguntarle algo, no hay a quien preguntarle nada, estás hablando contigo mismo, en algún punto no sabes ni lo que estás diciendo y yo creo que entrar en conversación con los diarios pues a mí me ha ayudado mucho y uno de los más importantes ha sido este de Pavese que tiene, bueno, un tiempo interesante de años que se comprometía, luego lo dejaba de lado, volvía y así como suelen ser los diarios, pero que tiene y que encuentro en él desde consejos de escritura, digamos, para reducir lo que va mucho más allá de la escritura, pero digamos que hay ciertas interpretaciones, lecciones que da de una forma muy bella y también muy concreta, pero también puedo ver o he podido leer en este diario cómo la vida ha hecho mella en esa escritura y en esa forma de escribir, cómo se ha enojado con la escritura, cómo se ha reconciliado, cómo ha hecho lo posible por pensar y teorizar sobre la escritura, que también es importante entender cómo se hace lo que hacemos y qué pensamiento nuevo hay, ¿no? Porque no solamente estamos por repetir, sino la idea es pensar. Y justamente todos los libros que traigo y hago lo posible porque sea así con todo lo que leo, los entiendo como un espacio de pensamiento. Bueno, ¿qué me hace pensar esto? ¿A qué me lleva a pensar? ¿O que no entiendo también? Porque eso que no entiendo pues me lleva a buscar. Y este es un libro que me ha llevado allí y me ha acompañado en esos momentos de preguntas. Y ese libro lo leíste hace poco o lleva desde... Este libro lo empecé a leer 2022, 23 más o menos. Mira que te estoy trayendo libros más o menos de la misma, Sí, no, del mismo tiempo, porque sí. digamos que para ver, entonces yo chismoso, a ver qué tanto influye en tu literatura o no, ¿cierto? En qué Ujú. tanto se formó, porque, porque ahí hay el tema del diario, el tema del diario como tú lo dices, pues sí, tiene todo ese tema de consejos y entonces uno encuentra
los vericuetos que tuvo el autor o la autora para desarrollar algún tema, pero también hay un tema de sensibilidad que uno puede tener, que puede conectar mucho más a veces, porque pues es primera persona, ¿cierto? Entonces, que puede conectar mucho más a veces. Entonces, por eso lo preguntaba, porque tu libro más exitoso pues está escrito en primera persona y es como si fuera, es por numeraciones, ¿cierto? Entonces, por eso lo preguntaba, a ver si había ahí como que uno encuentra cosas, que uno encuentra, este pedazo lo encontré Sí. acá, como me enfoco y tal. Y eso sirve mucho, no solo para la gente que está escribiendo, sino para la gente en su vida, porque es tratar de organizar pensamientos y eso es muy importante. Yo digo, bueno, yo digo que hay gente que no lo hace, pero que le importa cinco lo que piensa, pero yo sí creo que organizar los pensamientos, el tema del diario, uy, para la creatividad eso sirve mucho. ¿Tú llevas diario? Sí, eso sirve un montón y yo creo que hay dos tipos de diario. Un diario de desahogo, digámoslo así, y el diario, lo que podría ser un diario literario, que creo yo tiene una intención narrativa muy clara y es no voy aquí a desahogarme por cualquier cosa que me ocurrió, sino que voy a contar, pero eso que me pasó también sobre eso que me pasó también voy a pensar un poco y a llevarlo más allá de mí, de la experiencia, sino que lo saco y lo pongo allí, veo cómo dialoga eso con otras personas, con lo que me ha pasado en otros momentos, con la situación del mundo, qué sé yo, con cualquier otra situación, pero eso, tiene mucha más apertura. Yo tengo un diario que más que un diario se llaman Hobonichi, que es un cuaderno que tiene 5 años. Tú tienes un espacio para escribir durante 5 años. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se 2025, llama? Hobonichi, es una agenda Hobonichi. Entonces, tiene Anotaré. cinco espacios cortos y cada año uno escribe lo que pasa en ese día, cosa que, por ejemplo, yo lo que voy a escribir hoy, voy a ver arriba lo que escribí el año pasado. Entonces, es Mm. interesante, es divertido. He tenido diarios, otro tipo de diarios y luego los he botado, porque es que no soporto como leer eso. ¿No? Como que tanto leerme a mí misma y uno quejándose o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no he escrito un diario con voluntad literaria, entonces lo que he escrito no sirve para nada y lo he botado. Y voy a contar, antes de la recomendación que tengo de diario, voy a contar una anécdota. Yo escribo un diario también para quejarme, pues quejarme no, para contar lo que estoy viviendo y tal, y tengo un cuaderno de eso. Y el año pasado tomé una decisión muy importante para mi vida, que era la del programa, y estaba leyendo un diario pasado, del año pasado, yo decía, pues yo llevo quejándome de esto mismo todos los años, pero ¿qué es esto, Dani Alejandro? Entonces yo volví, pero yo llevo, Dani, volví, y entonces me di la tarea de buscar el libro anterior del año, hace 2 años, y también, y yo decía, pero ¿qué es esto? Pues toma una decisión ya, ¿por qué te estás Claro. quedando en la misma cosa? Entonces sí pasa para uno. Eso es lo bueno también, incluso es terapéutico para escribir, para la gente que el tema de la salud mental, porque en el diario usted tiene que organizar la idea, pues tiene que escribirlo, tiene que haber una grafía, una relación Ujú. lenguaje-pensamiento. No es lo mismo pensarlo que escribirlo, porque en el pensamiento usted no tiene ante, cabe, con, contra, desde, hasta, no tiene todas estas vainas. En cambio, cuando usted escribe, tiene que organizar la frase, o cuando usted la verbaliza. Y eso le sirve también para volver y decir, yo escribía esto y me quejaba de esto, yo pensaba así, uy, yo Ujú. estaba muy mal, o estaba muy bien, o qué bueno que yo debería volver a retomar esos temas. Eso ahí pues como anécdota personal. Este también se llama la novela Luminosa, que te gustan los uruguayos, ¿cierto? Mucho, sí. Lebrero. Esto es una cosa tan loca. Es O sea, maravilloso. porque es un diario de cómo él está escribiendo y cómo no escribe. Entonces el autor, entonces el editor me llamó y entonces todo, pero es literario, lo que tú decías ahora, es pensado más literario. Así también tiene eso y también tiene Pizarnik. Si a alguien le gusta, digamos, diarios, pues esos son los famosos del sur, pero hay muchos, de muchos escritores, incluso colombianos, el de Lecumberri, de de Álvaro Mutis. Hay muchos diarios literarios y qué bueno que haces esa diferenciación, pues no es un diario cualquiera de hoy tomé café y me siento mal,
sino que está buscando lo literario. Me encanta eso. que, que también está bien y me gustaría llevar un diario más así, pero no tengo tiempo. Ojalá. Sí, yo tampoco. Sí. Y los que dibujan y hacen, pues, es como que bueno, pero no, por ahora no puedo. En 10 años de pronto. Hay gente que hace muchas cosas. Sí, pero bueno, yo creo que hay que dividir el tiempo entre el estudio, el trabajo, la crianza y la cocina y la casa. Todo. Ve una cosa personal, ¿cómo, ahora que dijiste lo del tema de la crianza, cómo cambió tus dinámicas el tema de tener un ser humano a tu cargo para darle amor y recibir amor? Bueno, O sea, el tema de ser madre. completamente justamente por eso, por el tiempo. Ya mi atención, también mi interés, mis ganas están siempre con ella y de estar en familia, siempre he sido muy familiar, pero claro, y la demanda de atención pues va creciendo a medida que ellos van creciendo. Cuando es un bebé, claro, es relativamente más fácil cuidar un bebé porque lo estás cuidando, pero ya cuando es más grande es cuidar y criar, que criar es enseñar, y entonces todo el día repites, repites, y no puedes dejar de repetir o de decir porque se perjudica a esa otra persona. Entonces, esto es un trabajo, digamos, constante, pero a la par ha sido una emoción de, a ver, como despertar otros vías de pensamiento que, y de relacionamiento también, por ejemplo, con mi mamá, con las mujeres en general. Siempre me ha interesado el tema de las madres y todo, pero bueno, aún más desde que lo fui. Entonces ha sido muy bello eso, las puertas de pensamiento que me ha abierto, pero el tiempo todo muy justo. Son mil cosas al día. En fin, yo digo, la gente que no tiene hijos sabe que puede conquistar el mundo, no lo sé, pero entonces nada, ha sido muy bello, pero eso, un tiempo que debe estar como muy ordenado. Hay personas que son muy afortunadas y tienen a su familia cerca. Mi esposo y yo tenemos a nuestra familia no tan cerca, entonces somos nosotros. Claro. Y entonces esa es otra cosa. Bueno, quienes le pueden cuidar y demás es una gran ventaja, pero bueno, mis papás vienen y están con ella y la familia de mi esposo también la cuida, pero están lejos, no puede ser siempre. Entonces, nada, como vieron ahorita, ya empezó a estar aquí conmigo, ya luego llegó el papá y se fue con ella y así uno va en el día a día como haciéndolo todo y bueno, teniendo mucha paciencia y mucho amor. Esto bueno, ha sido un tema, y además de decir el tema del compromiso, el tema del tiempo, el tema, dijiste algo muy bonito, y es primero cuidar y después cuidar y educar. O sea, entiendes muy claro los procesos. Yo no lo podría decir, yo nunca podría decir eso, pues yo simplemente digo desde afuera, porque yo no tengo hijos, ni además, pues biológicamente podré ser madre, entonces eso es una situación eh, que no solo la sabe quien la vive. El resto estamos inventando. El resto estamos suponiendo, inventando, creyendo y tal, porque eso es otro nivel de amor, de vida, de compromiso y en fin. Bueno, vamos con tu tercer libro, de la vida. Bueno, muy bien, mi tercer libro de la vida. Tengo ensayos, traje un libro que creo que ha estado por ahí en redes, afortunadamente, por estos días después de que salió el disco de Rosalía y creo que tiene Ay, sí. varias citas. Y este libro que lo tengo ya hace varios años, por lo menos 4 o 5 años, es esta edición. Me gusta mucho y me ha parecido muy interesante que haya salido y que Simone Weil, que merece mucho más reconocimiento y que hablemos y discutamos mucho más sus ensayos y su pensamiento, pues empezó a estar en boca gracias al nuevo disco de Rosalía. Y bueno, ahí hay mucha tela para cortar, pero sí me gustaría decir que el pensamiento de esta autora que parto por hacer una mención, y es que ella creó toda o gran parte de su obra en cuadernos y casi que para entenderla, o es lo que ella pedía y decía, pues lo ideal era leer toda esa obra y no separada. Y es interesante traerlo hoy porque nos encanta la cita, ¿cierto?
hay un amor por la cita, por la frase, claro, encontramos una frase y la subrayamos porque nos dice algo, porque nos lleva a pensar. Perdón, que no alcanza el nombre del libro, pregunta Así, la gravedad y la gracia. la gravedad Y la y la gravedad. gracia. Dale, dale. Y entonces, eso, toda la obra que ella, o gran parte de su obra, la escribió en sus cahiers, en unos cuadernos, mal pronunciado por supuesto, pero entendía todo su pensamiento como algo mucho más compacto y sólido y no como frases que se pueden separar y a veces o malinterpretar o tomar de forma superficial. Entonces, no digo que para leerla pues haya que leer toda su obra, sino que hay que entender que hay una profundidad, que eso que leemos o ese texto que vayamos a leer de ella hace parte de un conjunto mucho más grande. Entonces, estos ensayos este libro de ensayos, por ejemplo, que habla desde el amor hasta el vacío, la compensación, tiene también otros textos donde habla del amor, de la amistad y tiene un pensamiento que no fue hace tanto tiempo que está escrito, no tengo aquí la fecha exacta, pero pues lo leemos hoy y vamos a entender y vamos a saber cómo traer ese pensamiento a lo que estamos viviendo. Entonces, recomendados sus ensayos, este es el que tengo otros allí, pero este es el que tengo y el que quiero recomendar hoy Simone de Weil, para la gente que no Simone sabe, Weil. pues se escribe Simone Weil, así como Sí. eh, el español se lee como se escribe, entonces tranquilos con la pronunciación y ahí con eso conectan bueno, eso es bueno, que ciertos artistas hagan que la gente gire su mirada hacia otras cosas y explore otros autores y eso me parece maravilloso y además de un nivel distinto. El tema del ensayo, para aquellos que están acostumbrados a leer novela, que es lo que más lee la gente, ¿cierto? La gente lo que más lee es novela y el segundo es cuento. El tema del ensayo sirve mucho porque si usted quiere ahondar en un tema, entonces en los ensayos te permiten como una explicación de ese tema más explícitamente, ¿cierto? Donde yo puedo decir, yo puedo leer, no sé, un libro sobre la soledad y es Cien años de soledad que trata el tema de la soledad y puedo aprender de la soledad ahí. O puedo aprender del abandono con mal de niña, vamos a decir. Y entonces yo digo, esto es el abandono. Pero ya teorizar sobre esos temas, profundizar sobre esos temas, irse a generar una teoría sobre esos temas de la soledad, por eso sirven los ensayos. A mí me gusta mucho, uno no se lee, por ejemplo, un libro de ensayos, pues, a ver, no, uno no sé, cada cual verá cómo lea. Yo recomiendo es leer un pedacito del ensayo o un capítulo de esta cosa y descansar y volver y analizar y después vas y lees otro pedazo porque las compilaciones de libros de ensayos, entonces ya me lo leí todo y entonces es demasiada información a veces. Entonces quedas muy Sí, saturado. Hay libros que uno tiene en la vida para ir leyendo toda la vida. No hay que terminar. Como dice Alejandro Dolina, que lo dice muy bien, hay gente que quiere no leer, sino haber leído, ¿cierto? sí. Entonces no importa si te estás leyendo toda la vida un libro, de ahí te vas leyendo un libro de ensayos, yo lo leo así, yo hay libros de ensayos que los voy leyendo despacio, leo un pedazo, ve, este me gustó, a ver de qué se trata, y pin, y lo suelto, y pues vuelvo a él, y así. Yo creo que eso es como Sí, la idea con esto también. sí, y mira que pienso mucho en cómo lo que hacen los ensayos es que nos permiten también pensar más allá de, de nosotros, porque tienen un contexto mucho más amplio. Y pienso en este ensayo de Virginia Woolf de la habitación propia, que es un ensayo, pero que también tiene algo muy bello. Y ella dice esto de pensar en las cosas en sí. A ver, la explicación de ella viene de otros asuntos y cuenta cómo tener una seguridad económica le permitió poder pensar en las cosas en sí y obviamente estar tranquila para pensar y crear. Y por supuesto, quien no lo estaría, pero a lo que voy es que ese pensar en las cosas en sí es lo que no, a lo que nos pueden llevar a leer la lectura de ensayos, que te preguntes si estás de acuerdo con eso que estás leyendo, si no, qué te dice, a qué te lleva a pensar,
que cómo abre la imaginación, en fin, eso y también permitirse uno no entender nada, no entender y buscar la forma de entender o buscar el momento más adelante para hacerlo. Entonces, bueno, por eso quería traer ensayos hoy también aquí. Ve, yo estaba buscando aquí, ya que estamos como uno para... A ver, aquí. Este libro, por ejemplo, se llama La poética del espacio, ya que hablamos de los espacios y hablamos Me de los encanta, lugares. sí. Este libro es precioso de Gastón Bachelard. Y entonces él hace todo un ensayo de la cocina. ¿Y qué significa la cocina para nosotros? ¿Y qué significa la cocina para los seres humanos? La sala, el living, pues, como el baño. O sea, ¿qué significa eso? Y eso es muy bueno porque la parte creativa primero te despierta y que vos le das relación de tu vida a los espacios. O sea, por Exacto. eso hay gente que es decoradora de espacios, por eso los objetos tienen una vida. O sea, uno no llega a una casa y hay un sofá de un color. Por eso las parejas discuten. Yo lo quiero verde, yo lo quiero azul, yo lo quiero amarillo. O sea, porque eso también hace parte de nosotros. Esta es otra recomendación, La poética del espacio. Es un ensayo sobre el espacio. Precioso, este es un clásico, pues, que lo recomiendan en todas partes. Gastón Bachelard, La poética y del espacio. Ahora, Maravilloso. entonces, para la Bueno, gente que está conectándose, así, los ensayos de Emil Cioran son muy buenos para pensarnos en el tiempo y frente a la alteridad. Frente a coincido. la alteridad es que somos otros, que o queremos ser otros, o que nos ponemos, a veces lo confunden mucho con empatía, es ponerse como en el lugar del otro y tal. Eso lo desarrolló mucho el que pone bonitas las cosas, Adorno. Eh, entonces, es un chiste pendejo de literatura, pero yo veré y estamos aquí hablando de cosas pendejas también. Muy Y bien. vamos con el cuarto. Una se Muy ríe. bien, muy Qué bien. güera, Yo me río de qué todo. güera este Bueno, man, voy a salir con eso. el, Entonces, el cuarto. Bueno, pensando en otros libros que me gusta mucho y que también es de otra forma, traje el diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot. Otro libro para pensar. Mm, otro libro también es un diccionario y uno dice, bueno, ¿qué va a pensar uno en un diccionario si están las palabras y la definición? Bueno, esto va mucho más allá porque Juan Eduardo Cirlot hizo una selección de palabras que están, digamos que muy unidas a no solamente a todo el entorno literario, desde luego, y por eso podemos trabajar con él, sino toda la cultura. Entonces, por ejemplo, yo abro una página y encuentro que dice la D, Diana, dientes, digestión, Dionisio, dioses planetarios, dosel, dragón, y en fin. Y son palabras que tienen una historia, que tienen una interpretación o se entienden diferente en distintas culturas y que para sentarse a pensar también es muy interesante. No lo digo y no lo traigo porque todo tenga que tener un símbolo y detrás y entonces yo cuento una historia y la historia no significa lo que yo estoy diciendo sino otra cosa. Desde luego, siempre en el texto está lo que leemos y hay una parte detrás eh, y es interesante que eso esté así, pero el juego con los símbolos o el trabajar con los símbolos se va o se disfruta mucho justamente en ese momento, a la hora de trabajar, a la hora de construir una historia, de pensar si yo estoy trabajando con el mar, por ejemplo, entonces busco aquí mar y leo qué significa el mar, qué significado tiene el mar, no qué significa, sino qué significado tienen diferentes culturas, qué me habla los colores del mar, qué pasa con los animales que están cerca al mar, en fin, como un universo alrededor de esa pequeña o gran cosa y que me hace, desde luego, ponerme a pensar. Entonces, eso, no para ponerle un símbolo a todo o para entender todo solo a través de los símbolos, sino para pensar. Entonces, claro, si alguien en algún momento, he leído mucho en redes que hablan de bloqueos lectores también, por ejemplo, lectores. así como en algún momento uno se sentará a escribir y será más difícil o no, yo siempre creo que para escribir hay que leer y no me da miedo como
como leer, no leer ciertas cosas porque estoy escribiendo, entonces de pronto se me va a meter a la escritura, yo no, pues ojalá se me meta lo bueno a la escritura y aprenda. Entonces, el diccionario me sirve mucho para eso, aparte que hay muchas palabras, las palabras son hermosas, estamos aquí también por el gusto que tenemos por las palabras, entonces bueno, lo recomiendo mucho. También, bueno, ahí están en Ciruela, Ciruela es una de las Sí, editoriales estaba más mirando acá donde estaba, bellas, debo tener. Ciruela bueno, es precioso. Y están los libros de Victoria Cirlot, que también trabaja el universo de lo simbólico, pero va por otro lado, hizo un camino muy interesante también del estudio de la mística y, por ejemplo, tiene un libro sobre Hildegarda de Bingen, tiene otro libro sobre otras místicas y también es muy interesante y también está en Ciruela y también para lo mismo, para entender de dónde viene el mundo que habitamos y, bueno, poder pensar un poquito, imaginar hacia dónde podemos ir. Entonces, ese es el cuarto libro. Un diccionario, bueno, para dar una anécdota así, a veces como superfluo, García Márquez, él decía que ese era su libro favorito porque ahí encontraba todo, que él siempre estaba con un diccionario al lado. Esa es una parte. Y la otra es que sí, que cuando uno trabaja ciertos temas y quiere ahondar o quiere meterse ahí para la literatura, digamos que mi tema, por ejemplo, es la muerte. O sea, yo solo escribo con gente que se murió, ¿cierto? Eh, Porque no me pueden demandar y porque, no mentira, Sin porque, problema. sí, porque me hace falta y porque yo tengo un tema con la muerte. Entonces, por ejemplo, tengo este que es Diccionario Ilustrado de la Muerte, también lo busco. Wow. Entonces es como, qué es enterrar? ¿Qué es? ¿Cómo tienen los símbolos? ¿De dónde nace? Pues, ¿de dónde nace la idea de que la gente la tengan que hacer un cortejo? ¿O de dónde nace? ¿O qué es un calvario? ¿O la novena? ¿O todas estas cosas que crucifijo? Lo habría así como de... Y esto es muy bueno porque están diferentes culturas. Entonces los diccionarios a veces que a nosotros nos metieron que... tengo ese y otro que el libro, diga que para la gente que habla de los diccionarios que no sirven, que tengo este que es el libro de la salsa, Ah, que es el mira, diccionario de la salsa. Entonces, como mi novela está tratando como la muerte y la salsa, entonces tengo, claro. y eso sirve mucho, o sea, por ejemplo, un buen regalo que usted le quiera dar a alguien, fijo hay un diccionario de ese tema que a esa persona le interesa. Es verdad, es una muy buena idea. Eso, que vos tenés el diccionario del rock, debe poner el diccionario del rock, o le interesa, no sé, mira, el mar, debe haber un diccionario del mar, pues debe haber un diccionario de... Y ese tipo de cosas, por ejemplo, sirven mucho para ver los detalles, que en la literatura es muy importante el detalle, y eso, por ejemplo, tienen ustedes, las mujeres, que a mí me parece que la literatura escrita por mujeres tiene una capacidad del detalle que nosotros no llegamos, nosotros somos muy básicos eh, a ese nivel. Ustedes tienen un nivel de detalle conectado con la emoción, que es muy fuerte y muy potente literariamente. Entonces, sí, qué rico que sos la primera persona en toda la historia de los libros de la vida que habla de los diccionarios. Y a mí me gusta eso porque es un diccionario distinto. Sí, está el de la RAE, que también es muy bueno, pero también tiene el diccionario etimológico, el diccionario de parhispánico, y todos lo ven como, para uno aprender de hablar bien, o como el significado de las palabras. Y yo creo que va más allá que tú lo decías ahora, y es también como las pasiones de uno, que tiene que ver como con consultar, como ir a otros campos más profundos donde se definen las pasiones de lo que a uno le interesa. Tú pones este que es muy bonito y lo voy a buscar, lo voy a buscar porque lo quiero tener, diccionario de los libros, y yo pongo este que es del diccionario ilustrado de la muerte, y este que es el Interesante. de la salsa. Este de la muerte es Súper. una joya. O sea, este es que cómo nacieron cada cosa del cortejo de la muerte y qué hay más allá y qué no, y cómo entonces tiene lo que dijo Séneca de esto, lo que dijo necrofilia, necróforo, necrofilia, todos los que no interesan los muertos, que estamos locos. Muy Entonces, bueno, para bien. la gente que se acaba de conectar, voy a hacer un resumen aquí. Lorena Salazar Mazo es escritora antioqueña y
Les recomiendo, si no se han leído esta vida llena de peces, la tienen que leer. Es uno de los 25 libros más importantes del siglo, catalogado por el periódico El Colombiano, que reunió a un montón de libreros y a un montón de personas que opinaban de libros y quedó entre los 25. Y es más, creo que está en el top 5, si no estoy mal, este libro, que es Esta herida llena de peces. Está traducido a muchos idiomas. ¿Cuántos idiomas está traducido este ya? Eh, no sé, creo que 12 o así, ya no me Ah, acuerdo. yo creo que pues, si no sabes, porque es a muchos, ya perdió la cuenta. A doce, vea. Y este, que es Mal de Niña, que es su última novela, Mal de Niña, que es una historia preciosa y poesía. A mí me parece que esto es poesía literaria de Lorena. Entonces, esos son los libros, pero los que ella recomienda, pues, o los que son libros de la vida, son Los papeles salvajes, El oficio de vivir de César Pavese, Ensayos de Simone Weil, es La gravedad y la gracia. Se llama así, La gravedad y la gracia. Y el diccionario de símbolos de Juan Eduardo, ¿cómo se pronuncia el apellido? Cirlot, Cirlot. Cirlot, Cirlot. Con C. Para la con gente C. que quiera saber. Creo que él es español o así. Bueno, Sí, catalán debe ser, no sé. Puede ser. bueno, no sé, creo que sí. Posiblemente por esos apellidos así. Entonces, y vamos con el quinto libro El de tus quinto. 5 libros de tu vida. Bueno, y el quinto, no puedo no traer un libro de literatura infantil, porque por supuesto estoy muy permeada, aunque debo decir que quien le lee más a Alicia es el papá. Yo le leo más de día o a veces, pero él sí es súper juicioso y riguroso con ella. Y bueno, pero yo disfruto también de los libros. Y este libro se llama La leche del sueño, es del Fondo de Cultura Económica y es de Leonora Carrington. Y ha sido uno de los descubrimientos más divertidos, digámoslo, por la forma como está escrita. Tanto así que yo quiero leerles un cuento muy cortito de Sí, este claro. libro para que se hagan una idea de cómo es. ¿Por qué? Porque lo que hemos intentado con los libros de Alicia, que igual es difícil porque también le gusta de todo, pero que no sean libros exageradamente explicativos, que pues, a ver, que muchos libros tratan a los niños como si no supieran nada, como si ser niño es igual a no tener idea de nada y no tener curiosidad y no saber descubrir por sí mismos el mundo. Entonces, la idea es que vaya un poquito más allá y el ejemplo es este. El cuento se llama Humberto el Bonito y dice así. Humberto, el niño más bonito de la ciudad, tenía ojos azules y chinos dorados. A pesar de que era muy bonito, también era antipático. Le gustaba, por ejemplo, echar ratas en las camas de sus hermanas para hacerlas llorar. Un día, su hermana Rosa puso un cocodrilo en su cama. ¡Ay, qué miedo! Gritó Humberto. Hay un cocodrilo en mi cama. Pero Humberto era tan bonito que el cocodrilo, en vez de atacarlo, le sonrió alegremente. Desde entonces, Humberto y el cocodrilo son grandes amigos y por supuesto, ahora el niño es todavía más antipático, pues siempre va a todas partes con él. Y ya. Entonces, Qué maravilla. me, me divirtió mucho, me gustó mucho, me cambió me cambió la percepción de lo que puede ser un cuento infantil, o sea, la literatura infantil es muy grande y es un universo que creo que a veces deberíamos valorar mucho más por el trabajo que hay, porque los niños son sumamente inteligentes y no se creen cualquier cosa. Entonces, bueno, quiero traer este libro también porque hay unas historias muy bizarras escritas por Leonora Carrington y también las ilustraciones son, bueno, este es Humberto y su cocodrilo, ahí más o menos se ve.
Y el nombre de la leche del sueño también me parece muy, muy bello. Entonces, bueno, así todos los cuentos son cortos, pero tienen otra mirada y dan por hecho que los niños son inteligentes, así como debemos pensarlo de todo lector. O sea, un niño, yo sé que venimos de un montón de años de que así lo mismo que ocurre con las mujeres y que hemos sido tratadas como ciudadanos de segunda, pasa lo mismo con los niños. Los niños se toman como un ser que todavía no está terminado y por ende entonces no va a entender ciertas historias y no es así. Los niños son sumamente inteligentes y merecen historias que no sean tan desmenuzadas, sino que tengan espacio, eso, para ellos entender bueno, darle vueltas a eso y ni hablar de las ilustraciones, que ese es otro universo, ahí, este es solo uno, pero la ilustración y todos los libros que uno puede encontrar es para morirse de amor y de admiración por todas las personas que trabajan en esto. Entonces, bueno, imposible no traerlo. Me encantó, me gustó el cuento, lo voy a buscar porque tengo sobrino, entonces lo voy a buscar para, para leer con él. Hay una cosa que dices que me parece además muy bella y reivindicadora de la infancia y es nosotros menospreciamos a los niños y las niñas, o sea, menospreciamos la infancia como ese ser que es una tabula rasa y que le tenemos que decir qué hacer y qué guiar y qué tal. Eh, Te voy a recomendar y a todos ustedes, sé que te va a encantar, lo vas a buscar donde quiera que esté, porque este libro me lo regaló Caro eh, y me encantó, me pareció precioso, se llama La Metafísica de los Tubos, eh, y tiene que ver con infancia. Qué Entonces, lindo. es una maravilla. Esto es, cuando tú lo leas, cuando alguien lo lea, me va a escribir y me va a decir, ah, no, no, esto es otro nivel. Entonces, esto es, Qué yo no bueno. les puedo decir de qué se trata, pero nace un Dios y entonces va generando toda la complejidad de ese Dios que nace, ¿cierto? Entonces ahí nace un Dios, pero es un Dios citadino, un Dios nuestro, o sea, un Dios. Ajá. eh, y la forma como se narra, la forma como vive esta narradora, que es una mujer, cómo vive la vida, es otro nivel de descubrimiento y de curiosidad que nosotros a veces no sabemos interpretar y que ya lo damos por hecho. Una de las cosas que yo creo en esta charla contigo es no dar las cosas por sentadas, que nosotros a veces damos las cosas porque existen y ahí están. Y yo creo que eso es lo que hemos ahondado en toda esta charla. Y ve, coincidencialmente ahora estaba escribiendo un texto del humor, pues que para la obra que estoy haciendo, y el texto se llama El humor es un niño, ¿cierto? El humor es un Ah, qué niño lindo. porque pues descubrí mientras escribía que el niño es el que dice la verdad, que el niño es el que cuenta todo y que el niño está alegría y que el niño que lo vetan, que el niño lo callan, que el niño le dicen no diga esto que no está mal dicho, que el niño va descubriendo cosas y entonces el humor es como un niño. Y me asociaba mucho con ese niño que dice la verdad en el cuento de Hans Christian Andersen, que dice el traje del emperador. Eso lo has leído, que es el traje del emperador y que él va desnudo y que nadie le dice que él tiene un traje que solo pueden ver los inteligentes. Y es un niño Sí, el que sí, le sí, sí, dice, sí, él va desnudo, no sí. tiene ropa. Entonces, el humor es eso, el humor es un niño, ¿cierto? Qué Entonces lindo tiene esa que ver forma de verlo. mucha asociación con ese universo tan bello. Lorena, pues, falta una pregunta que no me respondiste ahora. ¿Qué estás leyendo en este momento? O sea, si Ah, estás. en este momento. A ver, esperen, yo recuerdo que tengo justamente, ¿Lees varios al tiempo o lees uno solo? sí, no, varios, No, varios, tampoco. Qué gente tan pero talentosa. no, pero, a ver, he sido más de leer uno y de pronto otro y de poesía y tal, pero bueno, a veces uno quiere abarcar más, volvemos al asunto del tiempo, y entonces empieza varios y a veces los deja, o pasa mucho tiempo hasta poder terminarlos. Pero, eh, ay, se me está olvidando el título, pero es un libro de Marta Sanz, es uno de los que tengo allí, que Los íntimos de Marta Sanz.
Es su último libro, que es su autobiografía, digamos. Y bueno, yo tuve el placer de recibir clases y leerla, además es como estar con ella o escucharla En de cerca España. de nuevo, sí. Y bueno, ese libro en estos momentos me está acompañando. Es como si la tuviese muy cerquita y bueno, ese quiero mencionarlo y traerlo aquí, recomendarlo muchísimo porque habla desde luego de su vida y cómo entregó o ha entregado toda su vida a la escritura. Ella dice en algún momento, puse todos los huevos en una cesta y así ha sido. Bacano. Mente arriesgada, ¿no? Que es muy miedoso y trata de hacer muchas cosas. Eso es gente que vive como con esa conciencia de entregarse solo a eso. Yo tengo un amigo que se llama Luis Miguel Rivas, bueno, tú también lo conoces, que él dijo, yo me voy a dedicar es a esto, es que yo no veo otra cosa y yo le entrego así, no tengo un peso, y yo le entrego mi vida a a esto, y yo para Argentina y en fin, como dedicado solo a la escritura. Y Gilmes, yo digo, somos gente muy tesa que se dedica solo a eso, yo no soy capaz, tengo muchos miedos. Pero bueno, y además el libro tiene un nombre muy bonito, Los Íntimos, Sí. lo voy a buscar. Lorena, pues bueno, muchas gracias por tu tiempo, por que tu familia se dio el espacio para que estuvieras acá con nosotros y empezar este nuevo ciclo de los libros de la vida y conocer todos tus gustos y bueno, algunos de tus gustos, porque sos una muy buena conversadora. Eh, entonces, Muchas muchas gracias. gracias. No, Dani, gracias a ti por la invitación y bueno, maravilloso que hayan empezado estas conversaciones. Estaré pendiente de todas las que vayan saliendo y bueno, ya nos veremos en otro momento y seguiremos hablando de libros. Claro, Muchísimas además gracias. tenemos que seguir hablando de cosas y de una sorpresa que tenemos que después les vamos a contar a la gente y todo. Muy bien, sí, 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 Un día de sí. estos contamos esa sorpresa tan bacana. Genial, Entonces, claro no, que sí. feliz año, que te diviertas y que sigas escribiendo esta novela sobre, no sé, estamos investigando el tema de la soledad. La Y tú esperaremos con también. ansias. Esperamos el próximo tuyo. Vamos a ver, no sé. Sí, no hay afán tampoco, no, No no hay hay que afán, no hay presionar, afán. no hay que presionar, sí. Ah, bueno, no hay afán. Eso lo dice todo, no hay afán. Chao, chao. Cuídate Muchas mucho. gracias, abrazos, Nos chao, pillamos. chao. Chao.